hablar acerca de la siguiente charla, se denomina así, y Big Data para el análisis de información no estructurada, que estará a cargo de Gonzalo Herrera, de Quanam. Herrera nos introducirá en el mundo de la Big Data y cómo la inteligencia artificial puede reconocer patrones, además de usarlos mediante la exploración de información no estructurada como imagen, audio y video. Buenos días. Yo soy Gonzalo Herrera y voy a hablar un poco de cómo podemos aplicar inteligencia artificial y Big Data para procesar información no estructurada, y voy a mostrar algunos ejemplos. Voy a estar hablando un poco de lo que es computación cognitiva e inteligencia artificial. Voy a hablar un poco de qué es Big Data. Muchos deben estar escuchando el nombre, pero a veces es un término que la gente no le termina de quedar claro qué es Big Data, qué no es Big Data. Bueno, vamos a hacer una pequeña información. Vamos a pasar por información no estructurada y luego vamos a ponernos en algunos casos más específicos, como es el procesamiento de imágenes, procesamiento de texto, procesamiento de audio, algunos servicios para acceder a todo esto de una manera bastante sencilla, y bueno, una pequeña demo de una aplicación que tenemos de Quanam. Entonces, ¿qué es computación cognitiva, inteligencia artificial? Bueno, la idea de todo esto es generar sistemas que sean capaces de interactuar con humanos de la mejor manera posible, de una manera bastante fluida. Entonces, la idea es que sean capaces de entender la información que nosotros les estamos dando, de razonar sobre esa información y de aprender distintas cosas y luego poder interactuar nuevamente con los humanos con esta información que fue aprendiendo y razonando, ¿no? Y muchas veces nos van a dar todos los sistemas de inteligencia artificial una visión distinta a la que nosotros teníamos de los datos. Y a veces datos que no son tan intuitivos, pero que cuando empezamos a verlos tienen bastante sentido. Por otro lado, ¿qué es Big Data? Big Data es, del nombre, mucha información. ¿Pero qué características tiene toda esta mucha información? Bueno, es información muy variada. En general tenemos todo tipo de datos. Pueden ser datos de base de datos, pueden ser datos Excel, PDFs, TXTs, audios, videos, fotos, información de chats. Todo tipo de información que capaz que podemos pensar, esto no me sirve para nada, o no tengo forma de trabajar con esto. Todo eso sirve. Y en Big Data se trabaja con todo este tipo de información. Nuevamente, volumen. Una de las cosas más importantes en Big Data es que tenemos mucho volumen de datos y bueno, hay que ver cómo manejar todo ese volumen de datos. Necesitamos velocidad, muchas veces streaming, análisis de redes sociales, en Twitter, qué está pasando en Twitter, qué noticias salieron. Todo ese tipo de cosas tenemos que estarlas trabajando. Y todo eso se suele trabajar también dentro de Big Data. Y veracidad, como se mencionaba antes, se necesita que los datos tengan una cierta veracidad. Si yo no puedo confiar en los datos que tengo, no puedo hacer mucha cosa con ellos. ¿Pasaje de qué es información no estructurada? Bueno, todo aquello que no podemos darle una estructura sencilla. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de base de datos, va a ser claramente estructurada. Pero si yo tengo un archivo de audio, un video, tengo información de chats, tengo PDFs, capaz que son documentos escaneados, que no los tengo procesados, no tengo forma de sacar eso y pasarlo fácil si no pongo a nadie. Bueno, todo eso se puede poner un TXT, sencillo, sin formato, sin nada, solo texto plano. Ahí, bueno, toda eso es información no estructurada. Y más, toda aquella información que no tenga una estructura es información no estructurada, lógicamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder aplicar distintos sistemas de inteligencia artificial y de computación cognitiva en un ambiente de Big Data para poder trabajar con toda esta información y que no sea información perdida. Un poco de procesamiento de imágenes. Tenemos dos imágenes, una de un perro, una de Suárez, hace unos años. Y se pasaron, esta es la API de Watson, para procesamiento de imágenes. Entonces, bueno, la API acá nos devolvió que para Suárez es una persona con un 69% de probabilidad. Es gente, perdón, con un 69% y es una única persona con un 75%. Es un jugador de fútbol con un 59% de probabilidad y es un delantero con un 58% de probabilidad. Bastante preciso. Tiene entre 18 y 24 años, fue hace unos años, así que no estaba tan lejos de la edad que tenía en esa foto,
con un 50% de probabilidad y es un hombre con un 95% de probabilidad. Y acá algo muy importante cuando uno trabaja con este tipo de sistemas y es que hace la pregunta, ¿te sorprendimos? Entonces uno le puede dar que sí, que no. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que yo con este input puedo ver si esta imagen la estoy procesando bien o no. Entonces yo la estoy procesando bien, puedo aumentarle la confianza a las cosas que averigüé. Y si yo no la estoy procesando bien, le pregunto, bueno, ¿y en qué le erré? Y así es como llegan cosas como que es un jugador de fútbol delantero. Que alguien dice, esto es un jugador delantero de fútbol. Por otro lado tenemos un perro, es un labrador, y bueno, ¿qué nos dice? Que es un retriever, un labrador retriever con un 73% de probabilidad. Que es directamente de la raza de los retrievers con un 81, un perro con un 84 y un animal doméstico con un 84% de probabilidad. ¿Sí? Y esto se puede hacer con otro montón de imágenes. Hay, por ejemplo, propuestas para, utilizando imágenes de hojas en el campo, ver la enfermedad que tiene una planta, reconocer la enfermedad y poder clasificarla fácil. Entonces va alguien en el campo, le saca una foto de la hoja, le dice tal enfermedad y directamente se ahorra todo un montón de tiempo que le puede llegar a alguien, venir, ver la imagen, no sé qué, averiguar cuál es la enfermedad, tratar la planta. Nada, una foto, una aplicación de inteligencia artificial y ya tenés cuál es la enfermedad, vas y consultás directamente. ¿Cómo trato esto? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas nos van a ir simplificando utilizando inteligencia artificial y procesamiento de imágenes. Y como esas, hay otro montón. Análisis de seguridad, reconocimiento facial para entradas, para gente peligrosa, se estaba aplicando en los estadios, reconocer gente que no es bienvenida. Bueno, todo eso se hace con el reconocimiento de imágenes. Otro uso de reconocimiento de imágenes son esos PDFs que yo decía, documentos escaneados. Bueno, el reconocimiento de imágenes tiene parte de, dada una imagen, extraer el texto. Y de esa manera, capaz que un documento que yo no tengo forma de trabajarlo, de repente lo tengo en un TXT y ahí tengo otras formas de analizarlo. Damos análisis de texto. La idea es, yo tengo un texto y extraer la mayor cantidad de información que yo pueda de ese texto de manera automática. Entonces, en este caso, tengo un texto sin mucha estructura, dice comandante 4, limpio blanco, odio esta máquina, he tenido 3 llamadas en esta máquina, no puedes limpiar ítems largos, no limpia en el medio, ¿qué es? Son un montón de entradas para una máquina lavadora, ¿sí? Gente que dejaba quejas. ¿Cómo procesas todo esto? Bueno, haces un análisis de lenguaje natural y empezás a ver cuál es el producto, Commander, cuál es la categoría, un tamaño, modelos, color, cuáles son los problemas. Entonces acá la gente empieza a comentar, deja estos mensajes y yo los empiezo a analizar. Y no tengo una persona leyendo cada uno de estos para ver cuál es el problema que me saltó. No, empiezo a juntar y con todos esos aplico Big Data. Saco todos los problemas que la gente se me quejó, todas las quejas de todo el mundo y veo cuáles son los más recurrentes. Y esos son los que ataco. Sí, si tengo una máquina que no me están dando, debería ser capaz de detectarlo, bastante fácil. ¿Cuáles son otros usos del reconocimiento de lenguaje? Bueno, encontrar entidades y poder clasificarlas. Por ejemplo, reconocer personas, reconocer organizaciones, tiempos, reuniones, eventos, etcétera, distintos objetos, incluso acciones, cuál es la acción que se está dando y las relaciones que tienen estas distintas entidades. Por ejemplo, Wu Zhenchen, la primera dama, visitó a su marido Chen Shui-bian, que está detenido esta mañana. Entonces, empiezo a ver que, bueno, que Wu Zhenchen es la misma que la mujer, que la dama, que se habla de su marido, entonces son pareja, cuándo lo visitó en la mañana, quién está detenido, ella o él. Todo eso que lo empezamos a extraer de manera automática y con eso podemos trabajar, algo que capaz que si no requeriría mucho más trabajo. Más cuando esto lo estoy replicando en miles y miles de documentos, algo inmanejable por personas. Y es algo que uno diría, ¿y cómo se hace todo esto? Y bueno, es con un entrenamiento bastante sencillo. Se agarran oraciones tipo, que normalmente
voy a tener en el texto y ahí sí necesito a alguien que venga y diga, bueno, este es el tipo de cosas que me interesa reconocer. Entonces empiezo a marcar. Chevrolet es una marca. Jeep es un tipo de vehículo, etcétera. Clasifico los distintos y lo entreno, ¿no? Esta es, por ejemplo, con la API de Watson Knowledge Studio, pero, como mencionó Watson, hay otras. Hay muchas otras, y vamos a pasar por alguna de ellas. Y las relaciones lo mismo. Tengo a alguien que en algunas oraciones del estilo agarra y me marca. Este es el tipo de relaciones que quiero encontrar. Y el mismo sistema aprende cómo hacer todo eso. Con una API que es bastante sencilla de utilizar, con relativamente poco tiempo, y con un sistema que lo que me permite es trabajar por transacción. Entonces, es bastante barato, porque en realidad cada transacción es barata. Y si lo hago de manera inteligente, y la idea es hacerlo de manera inteligente, disminuyo la cantidad de transacciones, y al disminuir esa cantidad de transacciones, yo lo que también disminuyo es el costo que me está tomando. Sí, y ahora cuando pase por el ejemplo, voy a justamente comentar algunos ejemplos donde se aplica eso para evitar la cantidad de transacciones. ¿Cuál es otro tipo de inteligencia artificial que se puede hacer? Lo que es análisis de audio. Todo lo que son grabaciones. ¿Qué puedo hacer? Bueno, transformarlas a texto. Sí, es algo que, por ejemplo, uno lo puede ver todos en su celular cuando le hablan a Google. Le pueden pedir cualquier cosa, pueden dictar. Excepto algunos detalles, la mayor parte lo pasa bastante bien. No se evita también las faltas de ortografía porque las pone automáticamente. Lo mismo con el SwiftKey, si no lo usaron, yo lo uso y es bastante cómodo y bastante más rápido que andar tac, 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 tac. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacerlo a la inversa. Tengo un documento y lo paso a audio. Eso es algo que salió mucho hace un tiempo, en la típica voz Anonymous, ¿sí? Que está esa voz que nos lee. Pero hay mucho de eso. Y con eso se hacen, por ejemplo, para que Amazon nos lea un ebook. Puede hacerlo automáticamente. Entre otro montón de usos. Sí, pero el pasar, principalmente esta primera parte de audio a texto, nos va a permitir trabajar con todo el anterior que veíamos de análisis de texto a partir de un audio. Entonces yo tengo una llamada grabada, que capaz que la atendió una contestadora automática, y yo directamente la paso automáticamente a texto, automáticamente le hago el otro procesamiento, y recién después de que pasó todo un montón de filtros, tengo a alguien que agarra y bueno, dice, este era el problema. Sí, pero primero pasa por toda una capa donde es todo automatizado. Servicios para esto hay un montón. Está Watson de IBM, está lo que es Google Cloud Platform. Google tiene sus propios sistemas de también audio a texto, procesamiento de imágenes, procesamiento de texto, etc. Meaning Cloud es una plataforma donde uno puede hacer análisis de texto. Monkey Learn tiene algoritmos de inteligencia artificial disponibles, Algoritmia, los servicios web de Amazon, WIT-AI, Wolfram Alpha. Todos estos son servicios que nos ofrecen inteligencia artificial, que nos ofrecen computación cognitiva y que los podemos consumir de esta forma, a través de llamadas. Vamos a pasar a una demo. Un poco de historia primero. Este es un asistente médico que hicimos en Quanam. Sí, todavía estamos trabajando en realidad y lo estamos extendiendo. Tiene aproximadamente unos 2,5 millones de documentos específicamente y es solamente de genética humana. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es brindarle a un genetista o a un médico, la idea es poder extenderlo para que tenga un alcance muchísimo más general al público dirigido. Sí, pero en primera instancia lo hicimos para genetistas. Entonces, tiene todo un análisis, tiene una base de datos de grafos por atrás que construimos de manera automática procesando estos artículos médicos. Son artículos bajados de PubMed. PubMed es una plataforma de artículos médicos, es de las más renombradas y tiene millones. Ya nosotros bajamos 2,5 millones y específicamente buscamos genes humanos. Ni siquiera estamos hablando de los análisis genéticos de ratones, por ejemplo, que hay muchísimos más. Sí, hay muchos más millones incluso, porque es lo que tiene la experimentación en animales, es mucho más sencilla, se hace primero en ratones, entre otros. Y bueno,
todo lo que son enfermedades y todos los demás análisis que no son genéticos. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Lo bajamos. Como viene, texto plano. Sacamos todos esos artículos médicos y empezamos a analizar. Empezamos a reconocer las entidades, como les mostrábamos antes, reconocimiento de entidades. Con esas entidades empezamos a buscar las relaciones. Las entidades que nos interesaban, enfermedades, genes, proteínas, etc. Todo eso lo vamos sacando y empezamos a buscar. ¿Qué me genera? ¿Qué me causa? ¿Qué gen causa esta enfermedad? ¿Qué gen no causa esta enfermedad? ¿Qué gen está asociado a esto? ¿Con qué tipo de tratamiento puedo tratar esto? Etcétera. Primero, y lo más conveniente es siempre empezar con algo más reducido, ¿no? Justamente nosotros nos limitamos a genética y les estoy comentando que tenemos 2,5 millones de documentos. Pero con todo eso nosotros hicimos una base de datos de grafos con estas relaciones. Tengo un gen, este gen está involucrado en tal enfermedad. Esta sustancia me afecta a esta enfermedad, etc. Y arriba, ¿qué le pusimos? Un chatbot. Bastante sencillo. Que la idea es poder dar una interacción más fluida. Sí, donde yo puedo hacer preguntas directamente, donde yo puedo tener pequeños errores. Y eso me busca automáticamente. Un typo, por ejemplo, es algo que a esto le pasa por arriba. Lo vamos a ver. Hay un ejemplo particular donde específicamente cambió un par de letras y el chatbot no tuvo el más mínimo problema. Lo reconoció y siguió de largo. ¿Sí? Y tiene, además, utiliza un sistema de búsqueda de noticias. Simplemente llamamos una API de búsqueda de noticias y va a acceder a estas noticias y todo lo que es el análisis de estos artículos médicos. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Arranco, lo primero que hago, lo saludo, me vuelvo el saludo. Y le pregunto qué puedo hacer. No tengo la menor idea. La primera vez que lo veo, imaginemos soy un médico, no sé, me dice, espere, necesito un tiempo para responderte. Bueno, me puedes responder cualquier pregunta. Y acá hay algo importante. Me dice, me puedes preguntar cualquier pregunta. En cualquier caso me puedes preguntar por enfermedades en las que estoy especializado y si querés algo más específico podés pedirme instrucciones. ¿Sí? Ponés instrucciones. Y lo primero que hago es, bueno, dame las instrucciones, así sé exactamente cómo tengo que usarte. Pero además hay algo importante acá. Y él me dice, escribí instrucciones. Y eso me significa que yo no tengo que hacer una llamada API para procesar eso. Porque si me pone instrucciones o me pone cualquier cosa donde me esté pidiendo instrucciones, si yo reconozco la palabra instrucciones, no tengo que andar gastando plata en que me lo reconozca el reconocedor de texto. No, yo ya sé, me pidió instrucciones, le devuelvo las instrucciones. Sí, tengo ya un mensaje armado, tampoco necesito que el chatbot tenga todo esto. Sí, entonces disminuyo de esta manera la cantidad de esas llamadas y disminuyo el costo que esto me va a hacer. Que es al final lo importante, ¿no? Lo que queremos es poder hacer una respuesta más rápida, poder hacer una respuesta más eficiente y que nos cueste menos. Ahí me responde que puedo hacerle preguntas de enfermedades, por ejemplo, de glaucoma, factores relacionados, por ejemplo, proteínas, tipos de relaciones como causa, etc. Y me pone algunos ejemplos de lo que yo le puedo consultar. Yo no sé ninguno de ellos. Y directamente le pregunto, ¿qué es hepatitis? Enseguida me responde, me da la información que obtiene, qué es, la morfología, cosas asociadas, etc. Y enseguida paso a, bueno, me das relaciones, quiero saber qué genes están asociados al Parkinson. Tiene que hacer un pequeño procesamiento porque acá es donde tiene que ir específicamente a buscar en toda esta base de datos de grafos y ahí me devuelve los factores relacionados, qué tipo de proteínas, por ejemplo la PINK1, LRK2, etc. Me los devuelve y me devuelve artículos donde eso se dice. O sea, no solo me reconoce las relaciones, sino que más me dice, bueno, y acá puedes leer más, acá te puedes informar más. A un médico es sumamente importante poder acceder y ver si realmente, si fue publicado en una revista que es realmente reputable, si está bien analizado, qué tan viejo es el artículo, ese tipo de cosas son sumamente importantes. ¿Sí? Y además, y algo que vamos a ver ahora, me ofrece el grafo
Yo abro el grafo de relaciones, demora un poco en cargar. Sí, estamos hablando, de nuevo, si tengo millones de documentos, imagínense la cantidad. Y ahí tengo lo que son los genes, el tipo de relación, ¿sí? Y que están todas, en este caso yo le pedí específicamente, relacionámelos con Parkinson, primero se encuentra con Parkinsonismo, que es como se llama. Un poco más práctico en esto, directamente le digo, bueno, artículos de cáncer. Y ahí, lo que yo comentaba. Yo cambié la letra. Kackner, le escribí. Y automáticamente, y acá, y esta es una de las ventajas de los chatbots, me va a buscar la librería de artículos de enfermedades malignas neoplastic disease, no tengo ni idea cómo se traduce, que en realidad son todos... Muchas gracias. Que los cáncer están dentro de este tipo de enfermedades, es una forma general y directamente busca por eso. Sí, él es capaz de reconocer que cuando yo le estoy pidiendo cáncer, estoy refiriéndome a eso. Y me devuelve directamente artículos científicos relacionados. Yo le podría haber pedido, por ejemplo, cáncer de pulmón, etcétera, ¿no? Digo, acá hice algo bastante general. Y me dice además, bueno, le puedes pedir más. Si vos le pones Telmimor, hacemos de nuevo esto, ¿no? El truquito de no voy a pasarlo por arriba si yo lo sé reconocer. Y te me tira los artículos. Pero lo hacemos más sencillo. ¿Qué pasa si simplemente pongo more? Y bueno, si el que programó esto lo hizo de manera inteligente, y en este caso está, el more también lo voy a tomar como que me está diciendo un Telmimor y no voy a ir a pedir arriba al chatbot y gastar plata en reconocer que more es que me está pidiendo más artículos. Pero si lo hiciera, igual el chatbot me respondería que me está pidiendo más artículos. Y acá me sigue devolviendo más artículos al respecto. Y vamos a hacer una última consulta, y es de noticias. Porque esa es otra cosa bastante importante, poder estar leyendo en tiempo real qué es lo que está pasando, qué es lo nuevo que salió. ¿Sí? Capaz que en el campo médico salió recientemente algún artículo respecto a esto, algo que no conozco, un médico bastante actualizado, capaz que igual y aún así necesita llegar. O se está queriendo actualizar y lo usa para buscarlo. Pero de esta misma manera puedo tener noticias de fútbol, puedo tener noticias de otro montón de cosas. Y esto se puede, y es lo importante, este es un caso médico, pero se puede cruzar en todo tipo de información. ¿Sí? Se puede cruzar en todo. Esto es simplemente una API. Esto va a consulta una API que busca las noticias y me devuelve las noticias más relevantes del área. Sí, en este caso, bueno, alguna noticia nueva de asma. Y sale un artículo nuevo que acaba de salir en el 2018 de ciencia. Esto lo ejecuté de mañana. O sea, esto es de hoy. Fecha. 10 de diciembre del 2018 salió un artículo nuevo sobre el asma. Sí, pero esto, de nuevo, puede ser aplicado a todo tipo de cosas. Yo puedo hacer esto para, por ejemplo, todo el procesamiento de texto, como ya lo comenté, para procesar twitters, para ver si los tweets están hablando positiva o negativamente de algo. Por ejemplo, si están hablando de mi empresa, si largué una nueva campaña, qué efecto está teniendo, redes sociales. Facebook tiene para ponerle chatbots. Ahora, automáticamente ya viene integrado. Yo agarro y le integro el chatbot que programo. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que no necesito una persona constantemente respondiendo. Quien habla al chatbot no necesita que haya alguien del otro lado. Si habla a las 3 de la mañana, el chatbot le va a responder. Sí, no necesita que haya alguien en respuesta. Y si el chatbot, y es una de las cosas que más se utilizan, no sabe responder algo, se puede, por ejemplo, redirigir a una persona. ¿Sí? Que es algo bastante usual que se hace. Cuando el chatbot llega a un punto donde no sabe resolver o llega a un punto donde ya no puede accionar, lo resuelve. Había un ejemplo que vi hace un tiempo de un hotel que tenía un sistema donde uno podía chatear y hacer las consultas y pedir lo que quería en tiempo real a un chat. Y el chat estaba con un chatbot. Entonces, la persona en cuestión se había olvidado un cargador y estaba preguntando si había un cargador de iPhone
en el hotel que le pudieran prestar, y el chatbot le hace todo el seguimiento de la charla hasta que eventualmente le dice, bueno, le voy a aviso para que alguien te mande el cargador. La historia terminaba en que le llegaba el cargador sin haber jamás interactuado con la persona que le llevó el cargador, porque a la persona le llega, tal habitación necesita este cargador. Pero lo mismo puede pasar con bancos. ¿Sí? Un banco puede, por ejemplo, tener, y ahora ya hay chats en las páginas de los bancos, donde uno puede hacer consultas, y si uno empieza a hacer consultas, empieza a ver dónde falla, dónde tiene éxito y demás. Y todo ese tipo de cosas permite una respuesta muchísimo más rápida y mucho más eficiente. Y lo importante de esto, y resalto, es que son llamadas que son muy baratas cada llamada. Pero es importante tener, y como decían antes, tener los datos. Yo tengo que ver qué es lo que me están preguntando y ver si hay algo que me preguntan muy seguido, pasarlo a una manera automática. Último ejemplo y termino. Hay un chatbot que te da el horóscopo en Facebook. No me acuerdo exactamente, Horoscobot creo que se llamaba. La gente que hizo el chatbot comentaba que se empezaron a dar cuenta que a más práctica tenía la gente en consultar el horóscopo, más corto lo hacían. Al principio, la mayor parte de la gente escribía, bueno, me gustaría saber el horóscopo para tal signo en el área del amor. Pero ¿qué pasa? El chatbot empezaba a registrar a la gente y sabía ya quién era, entonces tenía ya después tu signo. Y la gente eventualmente, ¿qué hacía? Mandaba amor. Amor, amor, amor. La respuesta era una de las palabras más frecuentes, era amor y distintas variantes, donde la gente se confundía, escribía ambro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Pusieron amor entre una de esas reglas y directamente les devuelven el horóscopo de amor sin pasar por el chatbot. Y se empezaron a ahorrar un montón de plata por analizar lo que la gente les estaba preguntando. ¿Sí? Entonces, mantener toda esta información, ¿sí? No perderla. Y lo mismo que decía antes, Big Data es toda información, aunque me parezca inútil, me puede servir. ¿Sí? Y más con todas las posibilidades que me da la inteligencia artificial, de repente algo que para mí no tenía forma de darle uso, se lo meto a un sistema de inteligencia artificial y me devuelve algo. Gracias.